Bueno, en este foro que, como todo el mundo sabe y hemos discutido, lleva por título Industria y o Servicios, obviamente el contexto macroeconómico importa y mucho faltaría más, porque condiciona, entre otras cosas, las ganancias de competitividad. Y este es precisamente el objetivo de la ponencia, que lleva por título La competitividad española y los desafíos europeos, y en la cual tenemos la suerte y el privilegio, todo hay que decirlo, de contar con nada menos que José Ramón Díez Guijarro, a quien personalmente agradezco el esfuerzo que ha hecho en su muy apretada agenda por estar aquí hoy con nosotros en Valencia. Les diré que es director del Servicio de Estudios de Bankia, les diré que es profesor del IE, también del CUNEF, también es profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos I, es miembro de diferentes foros de discusión y asesoramiento económico, como por ejemplo el Grupo de Analistas de Coyuntura Económica. Es autor de numerosos artículos y libros de carácter económico y financiero, colabora habitualmente con la prensa, también con la revista Capital, y tiene publicaciones en revistas como Cuadernos de Información Económica o el Boletín Económico del Instituto de Empresa, por poner solo algún ejemplo. Y como digo, es un privilegio poder contar con su participación y sin nada más les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Joaquín, por tu amable presentación y, por supuesto, muchas gracias al Foro Cañada Blanc por la oportunidad de participar en estas jornadas de reflexión sobre un tema tan importante como la competitividad. Y, claro, también muchas gracias a todos ustedes por asistir a estas jornadas, ¿no? Bueno, lo que me toca ahora hacer en la próxima media hora pues es un poco contarles la visión desde el Servicio de Estudios de un banco, en este caso el Servicio de Estudios de Bankia, que tenemos sobre el tema de la competitividad de la economía española y también comentaré algo sobre los desafíos europeos. Evidentemente estamos ante uno de los conceptos más importantes para la economía española, ¿no? Uno de los conceptos, pues yo creo que deberían centrar el debate económico y también, por qué no decirlo, el debate político electoral, ahora que estamos en unas fechas tan importantes para nuestro país. En nuestro caso, vamos a ordenar las ideas que tenemos en... No puedo pasar. A ver. Perdón. Sí, en 5 bloques. Voy a hablar de las nuevas tendencias en el comercio mundial. Voy a hablar del proceso de internacionalización de la economía española desde el inicio de la crisis, un proceso que nosotros decimos que no tiene marcha atrás, ¿no? Que va a ser clave para el futuro desempeño de nuestro país. Voy a hablar de cómo en ese proceso de internacionalización se ha ido produciendo una progresiva transformación del patrón exportador español, cómo evidentemente esa internacionalización de la economía española se ha basado en una mejora clara de la competitividad en los últimos años y eso ha conllevado sus frutos, que ha sido una importante corrección del déficit exterior. Por último, haré alguna reflexión sobre los desafíos europeos. Pero para empezar me gustaría dar alguna idea sobre cuál es la situación y la importancia del comercio mundial y su papel de impulsor del PIB a nivel global, ¿no? Como vemos en este gráfico, pues desde el año 90, cuando se empezaron a ver los cambios estructurales que supuso la incorporación de la economía china a la cadena de producción global, el comercio mundial empezó a crecer a ritmos muy superiores al PIB, ¿no? Luego veremos las elasticidades comercio-PIB y cómo esas elasticidades pues, fueron muy superiores a la media de largo plazo. ¿Qué ha pasado, sin embargo, desde la última crisis? Como ven ahí, sobre todo a raíz de la crisis de Lehman Brothers en 2008, que supuso ahí 6 meses de parón de los intercambios comerciales mundiales al secarse todas las fuentes de financiación, ahí se produce una caída importante, hay un efecto rebote y a partir de ese momento lo que vemos, años 2011, 12, 13, 14, es que el comercio mundial empieza a crecer por debajo del PIB. Insisto, algo que no había pasado en las 2 últimas décadas y media cuando los crecimientos habían sido muy superiores a los del PIB, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos con un cálculo sencillo de la elasticidad cíclica del comercio mundial de mercancías al PIB, como vemos que la elasticidad, la media histórica, es que el crecimiento del comercio ha doblado el crecimiento del PIB, como desde el año 90 hasta el año 2008, pues esa elasticidad subió hasta el 2, 2,5 y cómo de repente se ha desplomado hasta una elasticidad 1, más o menos el comercio mundial está creciendo lo mismo que el PIB mundial o incluso algo menos. Bueno, esto lo vemos además pues, en los últimos datos que tenemos de exportaciones de las principales áreas económicas, ¿no? Ahí tienen ustedes el gráfico de la izquierda en términos nominales sin ajustar por caída de materias primas, ¿no? Es cierto que ese gráfico está muy sesgado
por esa caída de precio de materias primas, pero si deflactamos esas caídas nominales y nos vamos al comportamiento de las exportaciones en dólares en términos reales, pues ahí vemos también que, insisto, llevamos unos años donde se detecta cierto debilitamiento de los intercambios comerciales mundiales, muy evidentes, por supuesto, en los últimos meses, como ven en el gráfico de la derecha, en el caso de las exportaciones de Asia emergente, afectados por los problemas de la economía china, pero también mostrando cierta debilidad en Europa emergente, cierta debilidad también en OCDE. En general, insisto, pues se percibe una cierta pérdida de impulso del comercio mundial, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, antes de eso, también contarles otro cambio que se ha producido en los últimos años y es, como ven ahí, que el comercio de servicios está tomando el relevo del comercio de mercancías como impulsor del comercio mundial, ¿no? Ahí vemos cómo, a raíz de la crisis, mientras ese comercio de bienes y servicios aumenta, el comercio de mercancías empieza a reducirse, ¿no? Entonces, lo que realmente estamos viendo son, insisto, cambios en el comportamiento del comercio mundial, cambios en el comportamiento entre el comportamiento de los bienes y los... Y bueno, pues hay muchas teorías para explicar esto, ¿no? De todo tipo, ¿no? Los que piensan que estamos ante un ajuste coyuntural debido a los excedentes de existencias que se acumularon tras la crisis, ¿no? Ese profundo desplome de la demanda mundial pues ha hecho que haya un exceso de oferta que se puede ir corrigiendo. Hasta los que piensan que hay algo más estructural detrás de todo ello, ¿no? Como puede ser el cambio de modelo de crecimiento en China, ¿no? Bueno, pues es otro de los grandes temas de debate en la economía mundial, si China se va a enfrentar a una fase de transición en ese proceso de cambio de modelo de crecimiento muy basado en exportaciones e inversión a otro modelo de crecimiento más basado en consumo, de un modelo de crecimiento con mucha importancia de los sectores industriales a un modelo de crecimiento con más peso del sector servicios. También hay otras explicaciones estructurales ligadas a todas esas teorías de algunos economistas anglosajones de estancamiento secular, o lo que estamos viendo es un parón en la economía mundial y vamos a tener que acostumbrarnos a unos ritmos de crecimiento muy bajos. También podría estar reflejándose detrás de ese parón de los intercambios comerciales mundiales la debilidad de la inversión directa, ¿no? Luego veremos algún gráfico y es una de las grandes preocupaciones cuando hablamos de crecimiento potencial, cuánto pueden crecer las economías en un futuro. Pues esa inversión pues está muy débil, no solo en países desarrollados, sino también en países emergentes. Pero en general, insisto, se detectan cambios macroeconómicos importantes y son cambios que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la economía española, porque, como luego diremos, en los últimos años pues nuestra evolución en nuestra posición, la cuota de mercancías a nivel global, etcétera, pues esa evolución ha sido muy positiva. No solo cambios macro, ¿no? También cambios micro, y luego vamos a ver alguna idea, algún gráfico muy interesante, ¿no? ¿Qué se está produciendo en los procesos productivos a nivel global? Pues una fragmentación de los mismos, ¿no? Aparecen nuevas cadenas globales de valor, aparece una fragmentación de los procesos de producción, empiezan a cobrar más importancia no ya las actividades de fabricación, pero sobre todo las actividades de diseño, comercialización, logística, aumenta el comercio de bienes intermedios, por tanto también el valor añadido bruto que pone cada país en sus exportaciones empieza a reducirse, ¿no? Porque hay muchos inputs importados, las exportaciones de servicios, sobre todo no turísticos, empiezan a cobrar cada vez más importancia. Por tanto, estamos en un mundo que cambia, probablemente por factores micro, pero también por factores macro, ¿no? Y una de las ideas más interesantes es esta, ¿no? Vemos ahí cómo en las últimas prácticamente 2 décadas, como comentaba anteriormente, cada vez las exportaciones que realizan, y ahí tenemos una muestra de muchísimos países, esas exportaciones cada vez tienen un mayor peso de inputs, a su vez, importados. Estás en una cadena de producción global y tú lo que exportas pues contiene una importante importación que a su vez has realizado, tu valor añadido bruto se ha ido reduciendo, etcétera, ¿no? En algunos casos, como economías como la coreana, una de las economías más abiertas del mundo, más competitivas, pues casi los inputs importados suponen el 50% del total de exportaciones, ¿no? En el caso de la economía española, también desde el año 95 se produce un importante aumento, pues hasta niveles del 25%, y solamente en un caso claramente se ve que esos inputs que tienen las exportaciones a su vez de bienes o servicios importados, ese porcentaje se reduce. Es el caso de la economía china, probablemente porque está cambiando la tipología de lo que exportan, probablemente porque son cada vez más competitivos en diversas partes de la cadena de valor. Bueno, y en este contexto, ¿cómo lo ha hecho la economía española en temas de internacionalización y demás?
pues yo creo que, como vamos a ver en los siguientes gráficos, lo ha hecho muy bien. De hecho, yo diría, el otro día en un debate, un gran economista español decía que este probablemente es el mayor cambio estructural de la economía española en los últimos años, ¿no? Hablamos de reformas, de cambios. El verdadero cambio estructural, como luego vamos a ver con gráficos, es esa mejora en el proceso de internacionalización de nuestra economía. Un proceso, además, que, como nosotros decimos, pues no debe tener marcha atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada, cuando hace el informe la Comisión Europea sobre los desequilibrios macroeconómicos en la zona euro, y donde, desgraciadamente, todavía de 16 indicadores tenemos niveles de alarma en 8, pues muy relacionados con mercado de trabajo y con niveles de endeudamiento, pues la Comisión Europea decía que la reorientación de la economía española hacia los sectores exportadores y la recuperación de la competitividad es una condición necesaria para reducir el nivel de pasivos externos. Y yo diría que es una condición necesaria para que España consiga compatibilizar una senda de crecimiento manteniendo el desapalancamiento que todavía continúa necesitando nuestra economía, ¿no? Ahí ven esos gráficos. Los niveles todavía de deuda externa bruta de la economía española son elevadísimos. También, si midiésemos la deuda interna, continuaría en niveles muy elevados, ¿no? Porque, aunque ha habido un cierto desapalancamiento importante en el caso de empresas y también de familias, pues evidentemente la deuda pública ha aumentado. De manera que lo que debemos al exterior, pues todavía está en niveles muy elevados, prácticamente parecidos a los del inicio de la crisis. Y eso hay que ir reduciéndolo poco a poco, ¿no? Porque nos lo pide Europa, nos lo pide Bruselas, pero porque además es necesario continuar y mejorar ese nivel de endeudamiento de la economía española. Bueno, la manera de conseguir crecer, evidentemente, y mantener ese proceso de desapalancamiento, pues es con una mayor aportación de la demanda externa, ¿no? Ahí vemos en el gráfico de la derecha cómo se divide el crecimiento del PIB entre demanda interna y demanda externa, cómo la demanda externa, evidentemente, lo hizo muy bien en los años posteriores a la crisis, momentos en los cuales se desplomó la demanda interna, cómo esa demanda externa mejoró porque exportamos más, como ahora veremos en gráficos, pero también, evidentemente, porque importamos mucho menos por la debilidad del consumo y la inversión, y cómo la amenaza, otra vez, es que rápidamente este modelo de crecimiento español, con mucha aportación al PIB de la demanda interna y la demanda externa restando bastante, se vuelva a replicar en los próximos trimestres, ¿no? Ya hemos visto la contabilidad nacional de los 2 últimos trimestres, y especialmente en la del último trimestre, cómo la elasticidad de importaciones a demanda nacional pues vuelve a ser muy importante, ¿no? De hecho, si en el segundo trimestre, con un crecimiento de la demanda nacional, una aportación al PIB de un punto porcentual, las importaciones crecieron un 1,6% en tasa trimestral, en este segundo trimestre han crecido un 4% en tasa trimestral, prácticamente con el mismo crecimiento de la demanda nacional. Es decir, que esas importaciones están creciendo a ritmos casi del 16% en trimestral analizado, ¿no? Bueno, pues ese es el riesgo, ¿no? Volver a repetir ese esquema de otros ciclos económicos que acabó, pues, como todos sabemos. De momento, lo que sí se puede decir es que desde la crisis ese proceso de internacionalización ha sido exitoso si lo medimos por el peso de las exportaciones sobre el total del PIB, ¿no? Ahí lo tienen en el gráfico que comparamos economía española con otras economías, y claramente ese peso de las exportaciones ha aumentado de manera muy importante, pues prácticamente en 8 o en 10 puntos. Si ampliamos la fotografía, podemos decir que en los últimos 25 años el grado de apertura comercial de la economía española, exportaciones más importaciones, ha pasado del 22% al 60% del PIB. Y bueno, esto es típico después de una crisis en la economía española, ¿no? Lo normal es que después de una crisis pues hay una respuesta puntual de las empresas ante la debilidad de la demanda interna, la existencia de stocks y de capacidad productiva ociosa. Lo normal es que las empresas busquen compensar eso ¿con qué? Con ventas en el exterior, saliendo al exterior. Esta ha sido la respuesta tradicional, y luego, cuando las cosas han empezado a mejorar, pues esas empresas otra vez se han volcado más porque cuesta mucho exportar, necesitan muchos años, etcétera. El tamaño de la empresa española, como luego comentaremos, tampoco es el adecuado. Entonces, cuando las cosas mejoran, esas empresas vuelven al interior. Nuestra opinión es que esta vez hay algo de esto, pero creemos que detrás de esa internacionalización, del aumento del peso de las exportaciones de la economía española, se encuentran decisiones estratégicas, ¿no? Las empresas españolas buscan ganar tamaño y capacidad de competir fuera, buscan nuevos mercados en lo que son economías clave por su potencial de crecimiento en el medio y largo plazo, intentan y también buscar mercados más grandes para aprovechar economías de escala.
Y resumiendo, ha costado mucho en los últimos años, hablando con las empresas exportadoras, evidentemente ellas te lo dicen, conseguir posiciones importantes en mercados muy competitivos, y yo creo que en esta ocasión este proceso no va a dar marcha atrás y esas empresas van a mantener ese esfuerzo por la exportación. Bueno, en tasas de crecimiento de exportaciones, pues todo esto lo tenemos en la cabeza, ¿no? Con base 100 al inicio de la crisis, pues ahí ven el aumento acumulado de exportaciones de todo tipo, ¿no? Aumentos acumulados, por ejemplo, en los bienes intermedios, hablamos otra vez de esas cadenas de producción global de exportaciones del 36%, pero en todo tipo de bienes, de consumo, de equipo, quizás turismo algo menos, pero en casi todas las series pues tenemos crecimientos acumulados desde el inicio de la crisis pues de entre el 10, el 30 o el 35%. Bueno, esta es la única variable macro que realmente experimenta este comportamiento, ¿no? Si viésemos el consumo, aun con la recuperación de los últimos trimestres, todavía estaría muy por debajo de los niveles del inicio de la crisis, no digamos nada de la inversión, etcétera. Y, por tanto, como les he comentado anteriormente, para mí es el verdadero cambio estructural de la economía española. Antes de proseguir, me gustaría hablar de otro factor que es importantísimo cuando hablamos de internacionalización, cuando hablamos de exportaciones, etcétera, que es la inversión directa, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, la inversión directa es un impulsor claro de la competitividad, de la integración en las cadenas de producción globales, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos inversión directa en variables stock, tanto la que realizan los extranjeros en España y, por tanto, es un pasivo para nosotros, como la que realizan nuestras empresas en el exterior y, por tanto, es un activo, como el comportamiento de esa inversión directa pues ha sido espectacular en los últimos 15 años, ¿no? De hecho, pues como ven en el gráfico, hay datos muy interesantes, como por ejemplo que filiales de empresas extranjeras en España en los últimos 6 años han aumentado un 52% y habría 10.000 filiales de empresas extranjeras en España, o que las filiales de empresas españolas en el extranjero también han crecido un 23% y ahora mismo habría como 4.000 fuera de nuestras fronteras. Es decir, toda esa inversión directa hacia afuera y la que realizan los no residentes hacia adentro, pues ha sido claramente un driver importantísimo detrás de esa internacionalización de la economía española. Con cosas también muy interesantes, por ejemplo, ni siquiera en los momentos de más dudas sobre el proceso de construcción europea, con las primas de riesgo en España 600 puntos básicos, verano de 2011, verano de 2012, se interrumpieron la entrada neta de inversiones directas en nuestro país. Es verdad que se redujo esa entrada neta, pero ni siquiera en ese momento se paró en seco, reflejando que, evidentemente, este tipo de decisiones tienen en cuenta el medio y largo plazo, las mejoras que se empezaban a vislumbrar en competitividad de la economía española, etcétera. Bueno, viendo un poco esto, también hay que decir que no solo está mejorando, sino se está transformando el patrón exportador de la economía española, ¿no? Cada vez más empresas, nuevas empresas exportan, aumenta el número de países al que vendemos nuestros productos, se diversifican los sectores también a los que exportamos y, como les he comentado anteriormente, hay datos claros de que las empresas españolas cada vez están más imbricadas en esa cadena de producción global, ¿no? Algunos gráficos, bueno, los conocemos todos, están muy comentados siempre, etcétera, y bueno, pero siguen siendo interesantes, ¿no? Como este, ¿no? Número de empresas exportadoras, el número de empresas exportadoras desde el inicio de la crisis en España ha aumentado prácticamente un 50%, ¿no? De 100 a 150.000. De todas esas empresas, las empresas que exportan de manera regular 4 últimos años consecutivos también han aumentado un 20%. Como ven ahí, pues el número de esas empresas evidentemente es inferior a las que exportan eventualmente, ¿no? Porque es solo el 12% de empresas que inician esfuerzos por vender fuera de nuestras fronteras, al cabo de 2 años mantienen esos esfuerzos. Es muy costoso y es muy complicado. La otra característica, la que tenemos todos en mente, gran parte de las exportaciones de la economía española se concentran en las empresas de más tamaño, ¿no? El 0,4% de empresas exportarían el 61% del total de bienes que se venden en el exterior, las medianas empresas pues exportarían el 38% y las pequeñas empresas prácticamente un 0,3%. De manera que la pregunta es si realmente necesitamos más pymes que exporten, porque las grandes empresas lo hacen y son grandes competidores en la economía mundial, o necesitamos que el tamaño de las empresas sea mayor. Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Necesitamos también que esas pymes, a través de clústeres, etcétera, vendan más en el exterior, pero todos
en esta sala tenemos claro que uno de los grandes problemas estructurales de la economía española, cuando hablamos de competitividad, productividad, etcétera, pues es el tamaño de las empresas españolas. No me voy a detener aquí mucho porque daría solo para una ponencia, pero insisto, esto es otro de los grandes retos que tiene la economía española en los próximos años. Bueno, algún destino de exportación, los destinos de exportaciones están cambiando y también, como he dicho anteriormente, y con el gráfico a la derecha se ve de manera muy clara, ¿no? Prácticamente en la cuota, en la distribución geográfica de las exportaciones, la Unión Económica y Monetaria ha perdido como 8 o 10 puntos del total de exportaciones pues en los últimos 20 años y las han ganado otros mercados como Asia, África, donde ya empezamos a tener una intensidad exportadora interesante, ¿no? Siempre decimos que las empresas españolas no venden en Asia, etcétera, pero ahora mismo ya las exportaciones, por ejemplo, a Asia, pues estarían casi en el 10% de las totales. Las exportaciones a África habrían aumentado del 4 al 6, es un importante aumento de cuota, y, por ejemplo, ya se encuentran claramente por encima de las ventas en Estados Unidos. Ya también un poco más anecdótico, pues este año, pues la exportación a importantes países que no son tradicionales nuestros, como Chile, Irlanda, Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Hay cambios ahí, hay cambios sectoriales. También me gustaría destacar cada vez más la importancia de los sectores servicios no turísticos como vía para la exportación de la economía española. Pero esta también es una idea que me parece muy interesante, ¿no? Y es que el comercio de bienes intermedios, exportaciones e importaciones de la economía española está aumentando de manera importantísima, como ven, con un salto tremendo en los últimos años. Esto que refleja lo que les comentaba anteriormente, que cada vez las empresas españolas están más dentro de las cadenas de producción globales, ¿no? Exportamos mucho, pero a la vez importamos mucho bien intermedio que forma parte de esa exportación. ¿Eso qué hace? Pues hace que el valor añadido bruto pues, se esté reduciendo, ¿no? Aumentan mucho las exportaciones, ese valor añadido bruto no lo hace y es uno de los grandes desafíos también para la economía española, ¿no? Que en toda la producción industrial, en toda la exportación, intentar aumentar ese valor añadido bruto después del descenso que hemos visto en los últimos años, y ahí lo tendrían también lo que es el valor añadido doméstico en las exportaciones brutas españolas. Bueno, ¿cuál ha sido la clave para este comportamiento de la exportación, de la internacionalización de la economía española? Pues bajo nuestro punto de vista, esa variable que es fundamental, que es la competitividad, ¿no? Medida por un índice clásico como el tipo de cambio efectivo real, pues hay que decir que en los últimos 4 o 5 años la economía española ha hecho algo que yo no lo había visto nunca, probablemente en algún momento lo habrá hecho, y es ganar competitividad no solo a través de una devaluación del tipo de cambio, como hacíamos tradicionalmente, en este gráfico se ven las devaluaciones de la peseta en la década de los 90, sino ganarla ante un proceso de evaluación interna, es decir, a través de una moderación de los costes laborales unitarios, ¿no? Que además en el último tramo ha venido apoyada, y siempre eso viene bien también, por ese proceso de depreciación del euro que hemos visto en el último año y medio, ¿no? Y que, por ejemplo, con el dólar nos ha pasado de 1,35 a 1,06, que es lo que estaría cotizando en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final los costes laborales unitarios han mejorado en los últimos años, tanto en términos absolutos y sobre todo en términos relativos, ¿no? Después de la tremenda pérdida de competitividad que experimentamos al principio de la década pasada, pues desde el año 2008-2009, pues esos costes laborales unitarios se moderan de manera importante y se comportan mucho mejor que los de nuestros competidores, por ejemplo, Italia, Francia, etcétera. ¿A través de qué? Pues evidentemente de las dos vías para mejorar el comportamiento de esos costes laborales unitarios, ¿no? Que son productividad, es decir, es cierto que esa mejora de la productividad ha tenido un componente cíclico importante y eso hay que mantenerlo en el medio y largo plazo, y la moderación de los costes laborales unitarios. ¿Es solamente esto, la competitividad vía precio, lo importante? Evidentemente no, o sea, hay muchas más cosas que a partir de ahora en las que tendríamos que seguir avanzando, pero no deja de ser una variable clave, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una variable que también deberíamos seguir cuidando y manteniendo esa tendencia tan positiva que hemos visto en los últimos años, porque nos va a ayudar a competir mucho mejor con el exterior. ¿Qué quiere decir esto al final? Pues que evidentemente, nos guste o no nos guste, la remuneración salarial pues va a tener que ir muy ligada a las mejoras de productividad a nivel sectorial, a nivel empresarial, etcétera. Sí, bueno,
para ir terminando un poco, los resultados, como les he dicho, están ahí, ¿no? Y ese buen comportamiento pues, se refleja en la cuota en las exportaciones mundiales de mercancías, ¿no? Ahí tenemos como España con Alemania han sido dos de los únicos grandes países del mundo que han mantenido esas cuotas de exportación, cuando otros grandes países como Estados Unidos o Francia pues, han perdido esa cuota de exportación de manera tremenda. Donde no lo estamos haciendo también es en nuestra competitividad interna. ¿Eso qué significa? Que las importaciones, como he dicho anteriormente, cuando empieza la demanda nacional a dispararse, pues también se disparan, ¿no? Y ahí tendríamos, por ejemplo, que ahora de la demanda interna se cubre, con los últimos datos, casi con un 30 y tantos % con productos importados del exterior. Bueno, pues esto es otra de las vías que tendremos para mejorar en el medio y largo plazo. Y para terminar con esta parte, pues decir que evidentemente no solo la competitividad se consigue vía precio, sino que también se consigue a través de otros drivers, como va a ser a partir de ahora la tecnología, el talento, es decir, cada vez el peso de las exportaciones de servicios no turísticos va a ser más importante y va a estar ligado a todos esos factores en los que podemos mejorar. Y sin más, ya les he contado el buen comportamiento de la economía española en sus relaciones con el exterior, la importancia de mantener ese esfuerzo como variable clave en el modelo de crecimiento de la economía española y que la competitividad, nos guste o no, pues va a seguir siendo una variable clave en el futuro. Les doy una vez más las gracias y les agradezco su asistencia y encantado de... No sé si tenemos tiempo para... Pues José Ramón, muchísimas gracias. Tenemos solo tiempo para una pregunta por motivos de protocolo. Muy breve, por favor. Quería hacer dos preguntas. Una, yo he sido ministro de Comercio, por lo tanto, pues un poco me tocó vivir eso. El problema es que las empresas ganan más dinero en el mercado interno que en el mercado exterior y, por lo tanto, cuando la demanda interna crece, vuelven aquí y para mantenerse en el exterior necesitan crecer la empresa. ¿Va a haber financiación bancaria para el crecimiento? Esa es una pregunta. ¿Y la segunda? La segunda pregunta, que es muy importante. ¿Qué va a pasar con la negociación Europa-Estados Unidos, ¿no? Unión Europea-Estados Unidos? Porque ahí, claro, si los americanos, pues mira, estaba Vicente Bruda aquí, si liberalizan el cabotaje o liberalizan las millones de cosas que los americanos son restrictivos, se abren las puertas a un mundo casi diferente, diría yo, en el comercio mundial, ¿no? ¿Qué expectativas hay? Bueno, muy interesante las dos. Respecto a la primera, pues la respuesta es sencilla. Sí, claro que hay financiación para las empresas, ¿no? Lo estamos viendo en los datos de nuevas operaciones, y Joaquín es un experto también en eso, desde hace 12 o 15 meses. Lo estamos viendo incluso en los saldos de préstamos, menos de 1 millón de euros, más de 1 millón de euros en el mes de octubre. Esos saldos ya mejoraron, no solo las nuevas operaciones. Yo creo que la banca, en un contexto además con tipos de interés cero, tiene un sector estratégico que está cuidando y va a cuidar mucho más a partir de ahora, que es el sector de las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que en ese sentido, para todos los proyectos interesantes, claro que va a haber financiación. Además, cayendo los costes de financiación de manera importante, reduciéndose los spreads frente a lo que están pagando las empresas en países como Alemania, de manera muy importante en los últimos meses. Entonces, yo creo que en eso no hay duda y se puede ver en los datos que creo que estamos ya en otra situación por el lado de oferta de financiación. Y el acuerdo, pues para mí es un tema fundamental. O sea, yo creo que detectamos en los últimos años un giro geopolítico de las grandes áreas de influencia mundiales hacia la zona Pacífico, con todos los acuerdos que se han firmado últimamente, y que el riesgo para Europa es quedarse aislada. El riesgo para Europa es no avanzar en esos grandes acuerdos de liberalización comercial, y en este caso pues yo creo que el acuerdo con Estados Unidos es fundamental. Lo que también estoy de acuerdo es que esto hay que negociarlo muy bien, porque evidentemente también tenemos que defender los intereses de sectores estratégicos europeos, y ahí no siempre es lo mismo lo que ellos quieren liberalizar de lo que nosotros queremos liberalizar. Pero yo creo que es una clave fundamental para la economía española también y para la economía europea en los próximos 10 años. ¿Qué elementos básicos? Por ejemplo, el gas. Los americanos no te permiten exportar su gas. Y el precio del gas en Estados Unidos es la tercera parte que... Estoy de acuerdo. Eso directamente entra en los fertilizantes y por lo tanto se convierte en una subvención a la agricultura. Entonces es que ya no solo es en primera derivada, ¿no? Sino que segunda derivada... Clarísimo. La agricultura
De hecho, eso es uno de los grandes problemas competitivos de la economía europea, como usted dice, ¿no? El coste de la energía para la empresa americana, que es entre un 30 y un 40% más barato que... Pero eso es otro tema también importante para debatir, que son el tema de los costes energéticos, el mix de energía, cómo compatibilizar con lo que se está discutiendo ahora en París, etcétera. Pero yo creo que esto es clave, ¿no? Y bueno, pues yo todavía creo que ahí se necesitan realizar muchos avances, ¿no? en ese acuerdo comercial con Estados Unidos. Muchísimas gracias, José Ramón. Siento tener que cortar el debate, pero el tiempo es limitado y muchísimas gracias. Nada, a vosotros.